Siguiendo la anterior secuencia sobre volver a Spinoza, que está en Reflexiones Intempestivas y en la subserie, por así decirlo, de estas reflexiones de acontecimiento filosófico, vamos a volvernos a concentrar en Spinoza y considerar lo que dijimos, ¿no?, como el comienzo más fidedigno del nacimiento de la filosofía moderna, por las razones que hemos expresado anteriormente, que no las vamos a repetir aquí. Bueno, vamos a concentrarnos, aunque no solo, en la ética de Spinoza. Lo sugerente de la ética es que tiene como construcción operativa un método, el método geométrico de exposición, que es conocido como método analítico, matemático y método además de construcción de las matemáticas y concretamente desde la perspectiva de Spinoza de la geometría, con sus axiomas, proposiciones y corolarios. Y en la medida que van avanzando las proposiciones, obviamente se construye toda una edificación conceptual que podría llamarse posteriormente como sistema filosófico. Bueno, pero aquí no hay una pretensión de sistema filosófico, sino hay una pretensión de una exposición sistemática filosófica. Entonces tenemos como método la geometría y después tenemos un conjunto de proposiciones que hacen al cuerpo mismo teórico conceptual de la ética. Y después podemos hacer la interpretación de lo que se ha construido, la interpretación propiamente filosófica, la narrativa filosófica, la narrativa teórica filosófica con todas sus consecuencias de interpretación y lo que la hacen diferente a las filosofías anteriores y a las filosofías posteriores, y lo que la hacen como un acto inaugural de las filosofías que van por el mismo camino de la crítica, de la sospecha y del materialismo, podríamos decir, spinozista, que tiene sus propias características, quizás muchísimo más rico que el materialismo dialéctico, que no es otra cosa que un idealismo invertido. Bueno, no vamos a hablar en comparación con otras filosofías, lo que nos interesa aquí concentrarnos en la ética. Bueno, ya habíamos dicho que lo más importante de la propuesta de Spinoza es que diferencia ética de moral. La ética vendría a ser una concepción inmanente de la potencia y pone como base fundamental de esta concepción de potencia al cuerpo, a las dinámicas corporales, que son dinámicas que son afectadas, que tienen, si ustedes quieren, sensibilidad para ser afectadas, pero también pueden afectar y que se mueven, por lo tanto, en tanto cuerpo, en el universo, si ustedes quieren, de la acción, para decirlo de algún modo, que obviamente no es un modo espinosista de decirlo, pero a modo de ilustrar va por ahí. Entonces el cuerpo tiene capacidad de ser afectado y tiene capacidad de afectar. Pero por otra parte, el cuerpo tiene también capacidad de entendimiento, para hacerlo más rápido. Es decir, ¿y qué sería el entendimiento? La forma de interpretar precisamente estas sensaciones, estos sentimientos, estas sensibilidades, pero también la forma como es capaz de interpretar
la exterioridad al cuerpo, es decir, interpretar a los otros cuerpos que afectan al cuerpo. Y lo afectarían, si ustedes quieren, de dos modos. Cuerpos que les dan alegría en la medida que potencian su propia potencia, cuerpos que le dan tristeza en la medida que le dan no solamente tristeza, sino que afectan, malogran el cuerpo, lo deterioran y hasta lo pueden matar. Es decir, le quitan la potencia. Pero aquí lo interesante es que también, digamos, el cuerpo que se mueve en las acciones, en el desenvolvimiento de las acciones, puede también entender, interpretar estas acciones del cuerpo y por lo tanto comprender, si ustedes quieren, y darle una representación a esta comprensión en términos de finalidades. Sin embargo, ahí está el problema, porque lo que se construye a partir del entendimiento es la ilusión de las finalidades, que son abstractas, pero como que sustituyen, digamos, a la propia corporeidad, al propio mundo efectivo de las afecciones y de las acciones. En la ética se tiene una exposición de la substancia, una exposición de las primeras proposiciones que tienen que ver con la substancia infinita. Y una substancia que tiene que ver con la potencia, y una potencia que tiene una extensión infinita y una composición de atributos infinitos. El entendimiento entiende la sustancia como esencia. Es decir, ahí está precisamente lo que podemos decir que es la expresión, pero también la representación, es decir, la expresión. La sustancia se expresa, es expresiva, pero también en tanto el entendimiento interviene, lo que se hace es fundamentalmente representar, es decir, representar esta expansión, esta extensión, esta composición de la sustancia en términos de esencia, pero también en términos de sus atributos. Entonces hay una comprensión del entendimiento que da lugar a una infinidad, a la comprensión de una infinidad de atributos. Entonces ahí nos movemos, si ustedes quieren, como en dos dimensiones inmediatamente paralelas, pero también imbricadas. La de la potencia activa y de la potencia pensativa, que tiene que ver con el entendimiento. Ahí radica, pues, digamos, no exactamente una dualidad y menos una dialéctica, sino una comprensión complementaria, inmediatamente complementaria y articulada e integrada de lo que es la potencia activa, afectiva, afectada, de afecciones y con la capacidad de afectar, pero también lo que es la potencia pensativa, que podríamos decir que es la capacidad de entendimiento. Ahora vamos a detenernos en algunos conceptos de la ética. Por ejemplo, en el concepto absoluto. Este concepto califica la substancia constituida por todos los atributos, mientras que cada atributo es solo infinito en su género.
infinito en un género no implica, sin duda, en modo alguno, una privación de los otros géneros, ni tan siquiera una oposición con ellos, sino únicamente una distinción real o formal que no impide a todas estas formas referirse al mismo ser ontológicamente uno. Precisamente lo absoluto es la naturaleza de este ser, mientras que lo infinito solo es una propiedad de cada género o de cada uno de los atributos. Se asiste en el espinosismo entero a una superación de lo infinitamente perfecto como propiedad por lo absolutamente infinito como naturaleza. En eso consiste el desplazamiento de la prueba ontológica. Califica el concepto al que estamos hablando, absoluto, las potencias de Dios, potencia absoluta de existencia y acción, potencia absoluta de pensamiento y de comprensión. Infinitam absolute potentiam existendi. Por lo tanto, parece haber dos mitades de lo absoluto, o más bien dos potencias de lo absoluto que son iguales y que no se confunden con los dos atributos que nosotros conocemos sobre la igualdad de ambas potencias. Fíjense, aquí también tenemos pues esa dualidad, diremos, complementaria, inmediata, que no pueden disociarse y por lo tanto que hacen a una unidad dinámica. Esa sería la palabra o nuestra interpretación. Lo anterior es un extracto de la forma como resume los conceptos Gilles Deleuze en su libro Spinoza, Filosofía y Práctica, en realidad un libro que corresponde a sus clases sobre Spinoza. Nos interesa estas exposiciones porque son esclarecedoras y son tremendamente ilustrativas y tremendamente esclarecedoras y clarificantes de la forma como construye pues los conceptos Spinoza. Antes de entrar a los conceptos mismos de la ética, vale la pena hacer lo mismo que hicimos antes. Evaluar un concepto como el absoluto, que es utilizado en la ética, que implica una determinada concepción en Spinoza y por lo tanto nos exige una determinada interpretación. Lo mismo hacer con otros instrumentos del entendimiento, por ejemplo las abstracciones. Al respecto, tenemos que ver, partiendo de lo que ya dijimos, de esa dualidad dinámica, de esa unidad dinámica de la dualidad complementaria entre potencia activa y potencia pensativa, entre potencia de afecciones y potencia pensativa que deriven en el entendimiento. Las abstracciones juegan un papel importantísimo en el entendimiento, en la conformación y en el desenvolvimiento del entendimiento. Cuando decimos abstracciones, estamos distinguiéndolas de las afecciones. Las abstracciones no son afecciones. Las abstracciones lo que hacen desde el entendimiento es interpretar las afecciones. Y por lo tanto no se las puede confundir, no se las puede sustituir como lo hace el racionalismo, que al sustituir la sustancia por la esencia, que es abstracta,
cree que la sustancia ya es la esencia, y en este caso las abstracciones sustituirían a los hechos, para decirlo de manera rápida. Entonces, cuando hablamos de abstracciones, no estamos hablando solamente de un procedimiento único de abstracciones o de una forma única de abstracciones, sino de varias formas de abstracciones que intervienen, pues, en la construcción del entendimiento, que vendría a ser, desde nuestro punto de vista, una interpretación. En otras palabras, en el mejor sentido de la palabra, es una comprensión de lo que ocurre, de lo que acontece, volviendo, digamos, a nuestro concepto de acontecimiento. Entonces, la comprensión sería una dimensión, un nivel mayor de abstracción, porque permite reconstruir la dinámica de las afecciones. En tanto que hay abstracciones menores, la básica solamente tendría que ver con la imaginación. Se imagina, hay una imagen de las afecciones, de las acciones, de las sensaciones, de los sentimientos. Y esta imagen vendría a ser una especie de sentido común. Y por lo tanto las abstracciones aquí se moverían en un sentido común. No se moverían en un sentido más elaborado, más científico, por así decirlo, y en el sentido del que estamos hablando, filosófico. Entonces habría que distinguir, pero también Spinoza distingue las ficciones. Las ficciones serían esta sustitución, es decir, esta creencia en la ficción, y no entender que la ficción no es otra cosa que la representación de las afecciones. Si ustedes quieren, la representación de los hechos, pero no se pueden sustituir por los hechos ni por las afecciones. Y obviamente ni por las acciones. En otras palabras, el entendimiento, que tiene que ver con el desenvolvimiento del pensamiento, nos ayuda a interpretar, nos ayuda a comprender, a construir la comprensión de las dinámicas, pero no se puede sustituir. El entendimiento, el pensamiento, forma parte del cuerpo, un cuerpo que es a su vez potencia pensativa y potencia activa, potencia afectiva y potencia pensativa. Y en ese sentido el entendimiento, en tanto potenciamiento del cuerpo, juega un papel importantísimo en el potenciamiento del cuerpo, que implica también el potenciamiento de la acción. Pero también implica el potenciamiento de las afecciones, de la capacidad de ser afectado en términos plenos de alegría, y la capacidad de afectar en términos plenos de combinar, de componer niveles más amplios, más asociativos, si ustedes quieren, de la potencia. En ese sentido tenemos que diferenciar, pues, no solamente potencia pensativa y potencia activa, que forman parte de las dinámicas complejas y de las complementariedades duales y que hacen a la unidad dinámica del cuerpo, sino tenemos que, en el camino del entendimiento, en el desenvolvimiento del entendimiento, distinguir, para decirlo con una palabra más moderna, la fenomenología de las abstracciones. Ahí está la exquisitez, pues, de Spinoza. Ahí está la exquisitez de Spinoza, que da cuenta precisamente de esta unidad dinámica, de esta unidad complementaria entre potencia activa y potencia pensativa, que no las desune, no las separa. No hace, si ustedes quieren, en términos que nosotros ya usamos, una economía política para valorizar, digamos, lo abstracto y desvalorizar lo concreto, para valorizar, digamos, la potencia pensativa y para desvalorizar la potencia activa. No va en ese sentido, no va en el sentido de una economía política, no va en el sentido de una fetichización, sino va en el sentido de mantener la unidad dinámica en el camino de un mutuo potenciamiento tanto del pensamiento, de la acción pensante, como de la acción corporal. Ahí está la riqueza de Spinoza. Todavía no hemos hablado de la ética y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo primero introduciéndonos a sus conceptos y no hemos hablado porque es importante un poco merodear
en torno de la ética y munirnos de ciertas apreciaciones, de ciertos instrumentos, de ciertos conceptos que nos permitan una interpretación más adecuada de la narrativa que se encuentra en la ética. Entre los conceptos importantes de la ética están los conceptos que se refieren a las afecciones y a los afectos. ¿Qué son entonces las afecciones y qué son los afectos? Las afecciones son los modos mismos. Los modos son las afecciones de la substancia o de sus atributos. Estas afecciones son necesariamente activas, puesto que se explican por la naturaleza de Dios como causa adecuada y Dios no puede padecer. Además, a un nivel más alto, las afecciones designan lo que le sucede al modo, las modificaciones del modo, los efectos de los otros modos sobre él. Así, estas afecciones son, primero, imágenes o huellas corporales, y sus ideas envuelven a la vez la naturaleza del cuerpo afectado y la del cuerpo exterior afectante. Dice Spinoza: llamaremos imágenes de las cosas a las afecciones del cuerpo humano, cuyas ideas representan los cuerpos exteriores como si se hallasen presentes en nosotros, y diremos que el espíritu imagina cuando contemple a los cuerpos conformes a esta relación. Fíjense pues en esto, en estos conceptos. Lo importante en este caso es otra exquisitez de Spinoza, porque está planteando esa relación activa y dinámica y constructiva, yo diría en términos de devenir, de la relación con la exterioridad, con los cuerpos exteriores. Entonces dice, asumimos esa exterioridad, los afectos, las afecciones de esa exterioridad en nuestro cuerpo como si fueran parte de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo ya está de manera inmediata interpretando corporalmente en términos de sensaciones. Y lo que hace el pensamiento es construir representaciones comunes, imaginaciones, y después tratar de construir a partir de abstracciones mayores una comprensión de las dinámicas de lo que ocurre en este caso, de esta relación con la exterioridad. Por otra parte, estas afecciones, imágenes o ideas, conforman un estado determinado, constitutio, del cuerpo y espíritu afectados, implican mayor o menor perfección que el estado precedente. De un estado a otro distinto, de una imagen o idea a otra distinta, se dan así transiciones, traspasos vividos, duraciones en las que pasamos a una perfección más o menos grande. Aún más, estos estados, estas afecciones, imágenes o ideas no pueden separarse de la duración que las vincula al estado precedente y las proyecta al estado posterior. A estas duraciones o variaciones continuas de perfección se les llama afectos o sentimientos. Afectos. Como verán,
Estamos pues ante una filosofía materialista inmanente conformada de una manera exquisita. Es decir, no solamente porque abunda en detalles y en distinciones de lo que está ocurriendo, de lo que está aconteciendo en términos de experiencia corporal que es asumida en términos de memoria sensible y en términos de memoria inteligible, por así decirlo, interpretando. Esta exquisitez nos ayuda, pues, no solamente a valorar la diferencia de Spinoza respecto a la filosofía anterior y a la filosofía posterior. ¿En qué radica esta diferencia? Esta diferencia radica no solamente en poner al cuerpo como base fundamental, como fundamento, como substrato, donde anida la potencia en su complementariedad dual, sino que en esa experiencia, en esas dinámicas corporales de los afectos, de las afecciones, del pensamiento, tenemos pues una variabilidad, un diferimiento y una dilatación rica, diríamos en términos modernos, más modernos, fenomenológicos. Entonces, estamos asistiendo a una anticipación de las fenomenologías, que después, ya desde otra perspectiva, van a trabajar Husserl y después de una manera más corporal, Merleau-Ponty. Quizás ahora recién estemos en condiciones de ingresar a una exposición más comprensiva, más completa, más sistemática, si ustedes quieren, de la ética. Entonces todavía no hemos entrado a la ética. A esta exposición llamaremos, digamos, una especie de antesala a la ética. Muy bien, aquí quedamos porque no queremos extendernos y más bien prometemos para la siguiente exposición hacer una exposición de la ética de Spinoza.